El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común en el 29º domingo del tiempo ordinario. Primera reflexión de esta nueva temporada. Estamos leyendo un texto del evangelista Marcos. Como siempre, y creo que es algo que te lo vengo diciendo desde que me escuchas, es importantísimo que leas el texto que te voy a dejar en la descripción para tener una mejor comprensión de lo que vamos a decir. Porque también, al final de esta breve reflexión, me gustaría escuchar tu opinión. Déjamela por escrito para que todos podamos enriquecernos. Como siempre, vamos al contexto. Y el contexto no es otro que Jesús va caminando, va subiendo, como se dice, a Jerusalén. Jesús ha anunciado el reino de Dios, ha hecho los signos propios, mostrando que la fuerza y el amor de Dios han irrumpido en la historia y se ha visibilizado, curando enfermos, sanando dolencias y acogiendo a hombres y mujeres que tenían en ese contexto fama de pecadores. Pero en ese caminar hacia Jerusalén va con sus discípulos y a ellos les va instruyendo poco a poco de cuál va a ser su final, cómo serán sus últimos días. O si queréis, Jesús presiente que por fidelidad al reino de Dios, al proyecto de Dios que tiene para la humanidad, va a tener que comparecer con su vida. Y aquí, que en este anuncio o preanuncio de lo que va a ser su final, los discípulos, en lugar de interiorizarse de las enseñanzas del Maestro, ellos siguen anclados en concepciones, en formas de entender las relaciones humanas, como lo hacen los grandes de este mundo. Y aquí, que los hijos del Zebedeo, Juan y Santiago, le van a pedir un puesto de privilegio en la otra vida. Unos sentarse a su izquierda y otros a su derecha. Lo mismo le había pasado a Pedro, que le había dicho: Maestro, Señor, tú no puedes sufrir. Y Jesús les va a reprender duramente. Les dice: ese puesto, ese lugar que vosotros pedís, que en el fondo lo que pensáis es que seguirme a mí es una posición de privilegio para imponerse, para tener una autoridad basada en el poder, no me compete a mí. O también de otra forma les está diciendo: me he esforzado en explicaros el misterio del reino de Dios, me he esforzado en enseñaros cómo es esta nueva fraternidad humana. He mostrado con signos que la presencia de Dios es real y vosotros simplemente no habéis entendido prácticamente nada. Una vez que hemos conocido el contexto de este Evangelio, pasemos ahora a sacar las conclusiones. Lo primero que tenemos que decir es que entrar en la dinámica del reino de Dios es establecer una nueva forma de relaciones humanas que no están basadas en el poder, sino en el servicio. Y eso es lo que los discípulos no entendieron. Y tampoco me parece que lo hemos entendido muchos cristianos. Seguir a Jesús no nos da una aureola de autoridad por sobre las demás personas, porque ni siquiera el Evangelio se debe imponer, simplemente se debe ofertar como una propuesta de sentido, de vida y por supuesto también de salvación. Siguiente conclusión que ya vamos a sacar. Vamos a ir rápido. Entrar en la dinámica del reino de Dios o convertirse en un seguidor de Jesús significa que el servicio, como ya he dicho antes, tiene que ser la norma fundamental. ¿Pero a quién vamos a servir? Se pueden servir a señores, se pueden servir a los poderosos. No.
En esta segunda conclusión, el servicio tiene un matiz y que no debemos olvidar los cristianos. Nuestro servicio debe empezar, tal cual lo hizo Jesús, por los últimos, por los pequeños, por los sencillos, por los que no cuentan, por aquellos que no tienen ni siquiera una voz en esta sociedad. Ser servidores de los pobres y de los marginados. Solo desde ahí nuestra palabra, solo desde ahí nuestro testimonio será creíble. Fijaros también otra conclusión que nos va a sacar Jesús. Y ahora estamos en pleno sínodo de los obispos, hablando de cómo tiene que ser una iglesia sinodal. Y yo creo que la conclusión aquí es bastante clara. Una iglesia sinodal, teniendo como referencia este evangelio que acabamos de leer, es una iglesia que quiere escuchar, que quiere dialogar entre sus miembros, que por el hecho de estar bautizados forman parte del pueblo de Dios. Los ministerios que tiene la iglesia, que tiene la comunidad llamada eclesial, no tienen que ser signos de división, sino simplemente lugares, ámbitos, carismas, esa es la palabra clásica, teológica, para que nos encontremos, para que podamos aportar y podamos construir comunidad. Servicio, entrega a los pobres y diálogo entre los miembros es la mejor conclusión que podemos sacar de este evangelio. Jesús nos lo va a decir. No ha de ser así entre vosotros. Y les pone el ejemplo. Seguís pensando en clave de privilegios, en clave de poder. Así actúan los grandes de este mundo. Entre vosotros, quien quiera ser el más importante, que se convierta en vuestro servidor. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta breve reflexión. Y recalco eso de breve, porque pienso que a lo mejor en menos deberíamos decir más, para que tú también tengas ahora tu momento de gloria y puedas compartir tus reflexiones para enriquecer esta pequeña comunidad que reflexiona, que ora en torno a la palabra de Dios. ¿Qué te ha parecido este cambio de perspectiva? ¿Qué te ha parecido la actitud de los discípulos que habían compartido con Jesús? Al final no habían entendido mucho, o por decir poco, no habían entendido absolutamente nada. Ellos seguían anclados en esquemas, en mensajes, en estructuras de gobierno, tal cual lo conocían. Y Jesús les va a decir que la dinámica del reino de Dios es otra. Pero lo importante no es lo que les pasó a los discípulos. Lo importante de verdad es lo que nos pasa a los cristianos en el siglo XXI. Que al final queremos seguir buscando una iglesia triunfante, una iglesia gloriosa, donde nos aplaudan. Y cada vez vamos conociendo más cosas que nos llenan de tristeza y de profunda decepción. Hay que ser sinceros. Pero es en ese contexto donde Dios nos pide que sigamos siendo fieles al mensaje, que sigamos siendo creativos y que tengamos el valor, el coraje de seguir anunciando que este reino es vida, que este reino es alegría y que este reino es para todo aquel que quiera recibirlo libremente, también salvación. Déjame tu comentario. ¿Qué te ha parecido? Espero el próximo viernes volver con otra reflexión para que sigamos construyendo, para que sigamos reflexionando en torno a esa palabra que nos quiere señalar un camino de vida y felicidad para todos. Desde Salamanca, ciudad de la cultura, cuando ya el otoño se está haciendo presente, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y encantado
de volver a coincidir. Nos vemos.